Buenos días a todos. Nuevamente les damos la bienvenida hoy a este webinar de todos los jueves aquí en la Cámara de Comercio Colomboamericana. Hoy me complace darle la bienvenida al señor David Alfandari y al señor Juan Carlos Maldonado, miembros de la Cámara de Comercio Colomboamericana, quienes van a hablar un poco sobre la gestión empresarial y cómo llevaremos la gestión empresarial a otro nivel. Le damos la bienvenida también al señor Ricardo Trivín, gobernador de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Margarita. Pues para mí es un gusto muy grande estar aquí con ustedes esta tarde, con personajes tan distinguidos, ¿no? Es realmente un privilegio para la Cámara. Nosotros brevemente llevamos muchísimos años en el mercado, más de 45 años, y por tanto nos honra que ustedes estén con nosotros. Hoy tenemos, bueno, 3 participaciones que son de lujo. Pues la primera, voy a empezar por las damas adelante, ¿no? Por Ana Patricia Cañón. Ana Patricia es colombiana, administradora de empresas de Rosarista, con más de 20 años de experiencia en cargos en el sector financiero, en roles comerciales y financieros, vicepresidente comercial en AXA Colpatria y vicepresidente técnico y comercial en Findeter. Y hace 4 años dedicada al mundo empresarial. O sea que bienvenida y un abrazo muy grande, y voy a seguir con el distinguido Juan Carlos Maldonado. Juan Carlos es bogotano, economista, migró a los Estados Unidos hace menos de 30 años y se especializó en finanzas en New York University, comercio internacional en Baruch College y MBA con Major en Accounting en Fairleigh Dickinson University. En el año 1996 fundó OFAM, que es Outsourcing for Accounting Management, para atender la actividad financiera y contable que el sector asegurador, en donde se desempeñó como CFO y VP financiero de Tannenbaum Harbor Insurance en New York por 12 años, requería tercerizar. Hoy, y apoyado en tecnología, se mueve entre USA y Colombia atendiendo sectores tan diversos como la educación, servicios públicos y privados, comercio, industria y el ya nombrado sector asegurador. El valor agregado de su herramienta radica en impactar la reducción de costos, logrando eficiencias con productividad. Y ahora, David Alfandari. David Alfandari me honra mucho porque es mi compañero de junta directiva de la Cámara hace muchos años, y además excelente miembro de la Junta y de la comunidad colombiana aquí en los Estados Unidos. Él es caleño, administrador hotelero del Externado de Colombia, y migró hace más de 25 años a los Estados Unidos y fundó Hot Pan de Yuca Inc. David Alfandari es conocido en Miami por ser uno de los más populares panaderos de la ciudad. Y es que este colombiano de Cali introdujo en la capital del sol el pan de bono. Y ahora lo llaman David Pan de Bono. Hoy su compañía es un referente comercial para el mundo de la panadería, congelada en productos desde su convencional pan de bono hasta los palitos de queso, pan de yuca y otros que hacen la delicia no solo de los colombianos, sino de diversidad de clientes que hoy son fieles seguidores de su marca. David llevó a su empresa a otro nivel utilizando la plataforma desarrollada por OFAM. Quiero destacar también que en el año 2009 algunos colombianos, entre ellos David, yo, y bueno, recuerdo con mucho cariño a Carmen Jaramillo y a Fabio Andrade y otros pocos más, fuimos condecorados por el Congreso de los Estados Unidos ante propuesta del congresista Mario Díaz Balar. Y como lo recordaba David al comienzo antes de que empezara esta reunión, almorzamos en la biblioteca del Congreso. Eso lo recuerdo porque es un honor muy grande. O sea que bienvenidos, es un placer tenerlos acá y pues que tengan mucho éxito en la intervención de hoy y muchas bendiciones. David, Juan Carlos y Ana Patricia. Gracias, Ricardo. Qué agradable intervención.
la que tú acabas de hacer. Es un gusto saludarte, un gusto ser miembro de la Cámara. Aquí, como estábamos hablando ahorita, la tecnología es una maravilla. Hoy conectados como desde 4 puntos distintos del hemisferio. Además, yo estoy en Bogotá, Juan Carlos y David en Miami. Bueno, tú estás en Miami, Margarita también está en otro punto y muchas gracias por iniciar esto. David Pandebono, y yo de cariño te voy a decir así porque además cuando estábamos buscando las referencias un poco de la historia, lo vimos en un video que te hicieron hace unos años en Telemundo. ¿Cómo, ¿Cómo arranca esa historia y cómo logra un caleño hace más de 20 años introducir pan de bono en la Florida? Bueno, Ana Patricia, buenos días para todos los que estén conectados con nosotros. Para Juan Carlos y para mí es un honor poder hacer este webinar y contar un poco de la historia, no solo de Hot Pan de Yuca, sino también de la historia de cómo nació Score. Sí, llego a Miami en el año 98, compro una panadería y arranco como tendero y panadero en Miami, en un lugar frente al Tropical Park. A través del tiempo, pues lógicamente siempre he sido empresario. Me puse a mirar qué otras cosas podía hacer para crecer y salir un poco al mercado con productos. Empiezo a probar productos congelados desde la panadería y a regalarle a los clientes el pan de bono congelado para que lo dieran allá en su casa, lo cual fue la prueba reina para saber que sí funcionaba. Lógicamente en esos años nadie conocía el pan de bono aquí, más que unos pocos colombianos que habían y uno que otro vecino de la panadería. De resto, el pan de bono no era conocido. Me di a la tarea de empezar a hacerlo conocer desde la panadería. Y no solo el pan de bono, ¿no? También todos los panes colombianos, como el pan aliñado, el pan con queso, el pan de yuca, los buñuelos, las empanadas colombianas. De hecho, teníamos una publicidad en radio para poder medir la publicidad. Entonces, en la publicidad decía, vayan a tal lugar y pidan las empanadas de tacón alto. Entonces, mucha gente venía y pedía empanadas de tacón alto. Sabíamos que había estado viendo la publicidad. Era la forma nuestra de medir la publicidad. Le poníamos siempre algo y de hecho fuimos los primeros en hacer publicidad en radio, una panadería aquí en Miami. Bueno, fuimos creciendo hasta que logramos hacer la primera planta de pan de bono. Eso nos dio un poco más de capacidad. En ese momento todo era manual, no teníamos máquinas, no teníamos nada. Eran 4 personas haciendo pan de bono. Y bueno, fuimos creciendo hasta que logramos entrar a los supermercados ya con los congelados. Lógicamente en ese momento la parte de congelados no era como hoy que está llena, era vacía, entonces nos permitió llenar los congeladores de pan de bono y empezamos a hacer degustaciones hasta que la gente empezó a conocer el pan de bono y eso, a raíz de eso empezamos a hacer otros productos como panes congelados para complementar la línea. A través del tiempo fuimos creciendo y el lugar se nos hizo pequeño, nos pasamos a otro lugar. En ese momento conozco a Juan Carlos y lo nombró contador de la empresa y nos hicimos muy amigos. Además, fuera de ser contador, nos hemos hecho muy buenos amigos y a través de la amistad y de los negocios con Juan Carlos, quien me ha ayudado mucho en la parte contable y en la organización de la empresa, fuimos creciendo de la mano. Él me ayudaba en la parte contable y yo me dedicaba básicamente a la parte ya realmente productiva y administrativa de la empresa. Bueno, así fuimos creciendo hasta que pues llega un punto en que la fábrica se empieza a tecnificar y llegamos a tener, en este momento tenemos 25 productos y totalmente tecnificada la fábrica, pero como la tecnificación no solamente nos iba a dar el punto que necesitábamos para el crecimiento de poder exportar como lo hacemos ahora a Panamá, exportar a República Dominicana, exportar a Puerto Rico y estar como en 6 estados, ya la tecnificación nos permite hacer eso, por la que la producción es más grande. Eso tenía que ir de la mano también de una tecnificación y de la parte contable, lo que no nos daba QuickBooks. Es cuando hablamos con Juan Carlos para poder desarrollar un programa específico para la empresa
contable y que nos pudiera tener reportes diarios y a todo momento al día, lo que no hacía QuickBooks. Y es ahí cuando con Juan Carlos venimos desarrollando y hablando hace muchos años atrás, y él en su empresa, que tiene sus buenos técnicos allá que le ayudan a hacer toda esta parte de desarrollos, empezamos a desarrollar esto hasta que por fin un diciembre nos reunimos en las oficinas y empezamos a esbozar todo qué podemos hacer, cómo funciona la fábrica, cómo funciona esto. Y ahí nace, es cuando nace Score, especialmente para nosotros. Hemos sido nosotros pues el ratón de laboratorio de OFAM para esto, en lo cual estoy muy orgulloso. Lógicamente yo no me voy a recibir ni un peso después por todo lo que van a hacer. Sí, no voy a recibir regalías por esto, pero está bien. La mejor regalía es que esto funcione en la empresa. Es así como pues hoy en día ya estamos terminando de implementar Score en la fábrica, y lo cual pues lógicamente una vez ya esté bien implementado nos va a dar al día todos los reportes que necesitamos, tanto de contables, bancarios y el más importante, los inventarios. En toda empresa siempre lo que más falla es los inventarios, nunca cuadran. Por lo tanto hemos tratado, y más en una empresa de transformación de productos, es muy difícil cuadrar inventarios, pero hay dos cosas de las cuales depende la administración, de la parte de compras y de la parte de inventarios. Y por eso le hemos hecho mucho énfasis a eso. Ya les explicará más adelante Juan Carlos cómo funciona Score, por eso aquí ya le doy la palabra a Juan Carlos para que siga explicándoles de qué se trata Score y cómo pueden llegar a otro nivel empresarial utilizando Score. Juanca. Pero muchas gracias. Perdóname, Juan, yo antes de cederte la palabra, y qué pena, David, que ahí interrumpí. No, dale. Hablemos un poquito del background de Juan Carlos. Entonces, Juan Carlos estudia en los Estados Unidos, trabaja en una empresa financiera, pero esta historia, digamos, de esta compañía viene también de atrás, hace unos años, cuando la tecnología no era una cosa tan avanzada como hoy, a través de unas modalidades que se llaman outsourcing, que digamos, cuando uno habla de outsourcing, la palabra técnica se puede dividir en out, que es origen, y source, que es externo. Es todo lo que se pueda subcontratar y traer de terceros. ¿Cómo ha sido la experiencia y el aprendizaje en eso? Si atamos con Harpan de Yucca, Juan Carlos. Bueno, gracias Ana Patricia, David, muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar compartiendo con ustedes esta historia larga y bonita que he tenido con David durante más de 20 años. Tuve el placer de conocerlo primero como amigo, y a través de la amistad nos fuimos involucrando en temas comerciales. En ese entonces David tenía una compañía más o menos organizada, pero manejada muy a la ligera, y yo le veía muchísimo potencial a su empresa. Entonces empezamos a organizar la parte contable, utilizando pues sistemas que han existido aquí en los Estados Unidos, QuickBooks, que es el sistema contable más popular, y por lo menos le dimos una primera organización a la compañía. Con el transcurrir de los años, la compañía empezó a crecer y se empezó a tecnificar debido a los altos volúmenes de ventas que estaba teniendo, pero no se nos había olvidado la parte administrativa, que es también una parte fundamental de una empresa. Y con David, quien tenía el deseo y el compromiso de llevar de la mano la tecnificación industrial con la tecnificación administrativa, decidimos iniciar el proceso de la sistematización, automatización, integración de la empresa. Y aprovechando el desarrollo que nosotros teníamos, que hemos venido elaborando durante los últimos 15 años para otros sectores en Colombia específicamente, decidimos aprovechar el tiempo de pandemia y hacerle los ajustes necesarios a nuestro sistema Score para que llegase a convertirse en una suite industrial. Lógicamente, necesitábamos todo el apoyo de David
quien ha sido parte fundamental en este desarrollo, y de su equipo, quienes también nos han enseñado muchísimas cosas. Yo conocía perfectamente la parte financiera de la compañía, pero la parte operativa no, la parte ya de producción per se no era mi expertise. Y en la integración que hicimos entre OFAN y Hatpan de Yucca, logramos crear una herramienta de la cual nos sentimos hoy orgullosos. Es una herramienta supremamente robusta en donde nos centramos en el manejo de inventarios, que como lo dijo David ya es el dolor de cabeza de toda empresa productiva o comercial. El cuadro de inventarios es supremamente engorroso, pero a su vez, pues los inventarios tienen que estar alimentados o estar conectados con otra serie de módulos en donde, dime, perdón, otros módulos en donde está la parte comercial, que está totalmente sistematizada, en donde a través de apps ahora los clientes pueden hacer pedidos en línea y que automáticamente conectan con los módulos de inventarios para saber la disponibilidad de productos o generar las órdenes de producción. Pero a su vez, cuando se genera una orden de producción, entra a operar nuevamente los inventarios de materias primas. Y el sistema, una vez valida que se cuentan con las materias primas, genera las órdenes de producción automáticamente. Y también realiza las órdenes de compra de una manera electrónica, de tal manera que se convirtió en una herramienta muy poderosa para la dirección de compras, en donde el sistema les está diciendo a diario cuáles son las compras que se deben realizar. Le incorporamos a las órdenes de compra tecnología QR, que es lo que está en boga hoy en día, para automatizar el proceso de recibo de todas las materias y de esa manera tener un control del ingreso de material a los inventarios y a su vez poder generar las órdenes de pago a proveedores. Y a su vez, cuando hacemos la entrega, los despachos de nuestros pedidos, hay un módulo de logística que conoce las rutas o sabe los ruteos exactos por días que hay y va transfiriendo producto que está disponible para la venta a un término que llamamos nosotros inventario en tránsito, que sabemos que está en bodega, pero que no ya está vendido, para que sea despachado acorde a las rutas. Y, lógicamente, generación automática de facturación y un tema muy novedoso, que es la gestión de la administración de la cartera, totalmente automatizada, en donde un módulo o un robot automáticamente se encarga de validar que la cartera esté debidamente actualizada y conciliada y hace gestión a las personas que entren en módulo. Entonces, bajo todo esto ya montado, nos quedaba la parte fundamental, que era lo que le interesaba a David y lo que le debe interesar a cualquier compañía. No es solamente el proceso, sino el transformar toda esa información que se va generando por el transcurrir de un negocio en data, que es la que le va a permitir a David y a sus directivos el poder tomar decisiones respecto al modus operandi de la compañía. Esto fue un proceso que lo hicimos en un año, con la intervención de mi equipo en Bogotá, con la intervención del equipo de David aquí en Miami, y a pesar de las distancias, logramos hacer un clic para tener hoy en día una herramienta súper poderosa que, como decimos nosotros, llevó a David a un punto mucho más avanzado. Que fue una transformación absoluta. Yo me voy a volver un poquito porque yo creo que en estas épocas que hemos denominado prepandemia, pospandemia y pues que muchos consideramos que estamos en pospandemia, es interesante saber qué fue lo que se sentaron las empresas a hacer. Yo oí a David ahora diciendo que un diciembre, yo me imagino que este diciembre puede ser como un diciembre de 2019, que estamos en época que ni nos soñábamos lo que iba a pasar. Hoy estamos ya en septiembre de 2020. ¿Qué ha pasado en esos 2 años y cómo empata con este proceso que estamos hablando de poder llevar esta empresa a otro nivel? Porque para nadie es desconocido que las empresas se cayó el consumo en su gran mayoría y muchas empresas empezaron a esforzar a pensar cómo logro
tener mayor control de mis ventas. Digamos, la principal preocupación era cómo reactivar el consumo, pero la segunda, que se sientan a pensar un poco en un lugar secundario, es cómo logro controlar mis costos. Entonces, David, yo entiendo que tú hiciste ahí algo, nos contabas, hiciste un par de ejercicios que tienen que ver en un tema de tipo, digamos, de maquinaria, te entendía, y otro del tema administrativo. Detallemos un poquito más como ese punto, por favor. Bueno, cuando nos sentamos en ese diciembre del 2019, no nos imaginábamos que en el 20 de febrero nos iba a llegar una pandemia. Y todo cambió realmente, porque cuando empezamos a hablar de cómo hacer todo esto de score y todo eso, la idea era unas visitas más presenciales, las cuales no se pudieron hacer. Y como dijo Juan Carlos ahora, lo logramos hacer a través, pues ustedes en Bogotá y nosotros aquí, a través de la tecnología. El crecimiento empresarial se dividió en dos partes. La primera parte era la parte tecnológica de la empresa para poder llegar a otro nivel de producción. Si tú en este país, tú no llegas a un nivel de producción óptimo, pues lógicamente no puedes llegar a las grandes superficies con volúmenes. Entonces, eso fue la primera. Pero para hacer esa gran adquisición de tecnología de producción, había que hacer también una adquisición de tecnología administrativa, que eso fue lo que empezamos ahora en el 19, y eso permite que yo, a través de toda esta tecnología administrativa, pueda empezar a ver cómo puedo invertir ese dinero sabiendo que los flujos de ventas me van a responder para poder pagar esta tecnología. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos la integración entre tecnología de maquinaria y tecnología administrativa. Ustedes en la parte de OFAM hicieron la parte de tecnología administrativa, y nosotros en la parte de Hot Pan de Yuca hicimos la adquisición de maquinaria para poder crecer de esa forma. Eso nos dio la oportunidad, como está pasando y sucediendo hoy, de crecer de la mano las dos partes y poder crecer organizadamente y pisar fuerte y seguro de que lo que estamos haciendo no nos va a llevar el día de mañana a un fracaso. ¿Cuáles son los mayores fracasos de las empresas? Es hacer las cosas sin saber realmente cuáles son sus flujos de ingreso para ver si pueden responder con los flujos de compras de maquinaria o de insumos o de lo que sea. Eso pasa muchas veces cuando se endeudan sin saber si esa deuda puede ser cubierta con las ventas. Eso es lo que estamos sabiendo de Score, que los informes que dice Juan Carlos que hoy en día estamos teniendo de Score nos están dando la realidad de la empresa día a día, y con eso estamos seguros que la inversión que estamos haciendo en maquinaria no vamos a quedar colgados de la brocha el día de mañana, como se dice. Ahí está la integración de las dos partes, administrativa y tecnológica. Juan Carlos, yo tengo ahí una pregunta. Los retos cuando se implementan procesos de outsourcing y estos que son basados en tecnología son muchos. Expectativas de la empresa que va a ser, digamos, la usuaria y beneficiaria final del proceso, y la otra son los retos desde el caso tuyo en OFAN, poder entender qué es lo que necesita Pan de Yuca o qué es lo que no necesita. ¿Cómo lograr combinar esos dos procesos para que se llegue a un producto que realmente satisfaga a las dos partes? Sí, bueno, ahí es primordial que en el caso de David, por ejemplo, hubiera de parte de él un interés en que esto se llevase a cabo. Si no hay interés de parte de quien solicita el servicio, es mejor no hacer nada. Pero también fuera del interés tiene que haber un compromiso de parte de la gerencia, en donde van a dar todo el apoyo para que los flujos de información y todos los procesos se puedan sistematizar. Y lógicamente hay que hacerle seguimiento, y ahí es un tema que es muy importante y en donde David ha estado muy encima, que es hacerle seguimiento a lo que se va desarrollando y lo que se va implementando, porque nada se saca con hacer desarrollos si no hay una directriz de la gerencia para que hayan los cambios. El problema principal que tienen las compañías hoy en día es precisamente el tema del cambio. Las personas que trabajan en una empresa se vuelven cómodas con lo que están haciendo, y cuando llega algo nuevo les da susto o se emperezan, y hay que estar entonces encima de ellos prácticamente
imponiendo el que se hagan las cosas. Eso es uno de los temas. El otro tema que encuentran las compañías, que es un ladrillo en el zapato, llamémoslo así, es los costos de inversión que tienen que hacer o que creen que tienen que hacer para hacer desarrollos nuevos. Y las compañías tienen dos opciones. O se embarcan en una inversión, la cual puede ser riesgosa. Yo conozco muchas compañías que han hecho grandes inversiones en grandes plataformas y que han pasado 2, 3, 4 años y no han podido culminar con el proceso, precisamente por la falta de recursos, tanto económicos como de humanos, para que las cosas lleguen a buen término, trayendo lógicamente un detrimento patrimonial para las empresas. Y existe la otra manera, que es el outsourcing. El outsourcing es una manera de poder crecer sin comprometer recursos de la compañía y acelerar también que las cosas lleguen a buen término. Las compañías que prestan outsourcing o que prestamos outsourcing, pues nos especializamos en eso, en prestar un outsourcing en temas específicos, y las compañías se componen de personas especializadas en diferentes profesiones. En el caso de OFAM, nosotros tenemos ingenieros industriales, tenemos economistas, tenemos administradores de empresas, contadores, ingenieros de sistemas, desarrolladores. Entonces, la combinación de todos esos conocimientos que hay hoy en día los ponemos siempre sobre la mesa cuando se inicia un proyecto, y de esa manera podemos avanzar mucho más rápido en un desarrollo que va a poder llegar a un punto específico mucho más rápido que cuando se hace con recurso interno de una compañía. O sea, aquí es la combinación de diferentes áreas de la parte comercial o de la parte empresarial que se unen para llegar a un buen fin. Pero lo más interesante es que el outsourcing no compromete los recursos internos de la compañía. O sea, yo no tengo como empresario que comprar equipos, no tengo que contratar personal que se me convierte en costos fijos, sino que por outsourcing se paga acorde a los resultados que se vayan dando. Y eso hace que sea una manera de cómo poder avanzar mucho más rápido y de poder tener resultados esperados. Sí, en ese tema del outsourcing, yo voy a hacer aquí un paréntesis. Hay ejemplos interesantísimos. Leyendo un poquito la historia del famosísimo Alibaba, que es el eBay chino. Alibaba arranca por allá en el año 1999 con su famoso Jack Ma, su dueño, y eso arrancó literal como un ejercicio de páginas, las páginas amarillas chinas. Se podrán imaginar el tamaño de los libros de las páginas amarillas, porque inicialmente fueron físicos, ya después se empezaron a trasladar al internet, pero tenían unos retos gigantescos, y es que en la China en esa época había muchas restricciones para todo lo que tenía que ver con acceso a internet. Entonces les tocó, en su proceso de expandirse en el mundo, les tocó empezar a utilizar, y a las primeras partes donde fueron a buscar desarrolladores fue curiosamente en los Estados Unidos. Los primeros desarrollos grandes que hizo el grupo Alibaba lo hizo en los Estados Unidos. Hoy la mayoría de los procesos de Alibaba están tercerizados, porque obviamente pues es una empresa muy, muy grande, pero están tercerizados, y como Alibaba hay muchas otras empresas, pero el outsourcing lo vemos a veces muy focalizado a la parte de producción. Por ejemplo, empresas como Nike, Adidas, Maquila, lo que se llama Maquila es en realidad un proceso muy parecido a lo que puede ser legalmente el outsourcing. Maquila en los procesos, pero no es tan común en los procesos administrativos. ¿Cuál creen ustedes que puede ser una de esas razones? ¿Un poco de temor de la gente? ¿Hay cierta, digamos, inquietud de las personas de que es que estoy entregando mi información vital, como son mis clientes, mis ventas, o como cuáles son algunas de esas inquietudes que, digamos, puede presentar un empresario, o de pronto esto va a ser demasiado difícil para mí, o cuáles creen que son esos sofismas que hay que romper cuando uno está haciendo un proceso de implementación? Bueno, yo creo que el temor de los empresarios al tercerizar servicios es el que van a perder control de la empresa, el que se van a exponer a que su información salga
o quede en las manos de un tercero. Y todo eso son sofismas, porque es que un empresario, en el momento en que contrata a un empleado, está corriendo exactamente el mismo riesgo. Por eso los contratos de trabajo tienen unas cláusulas muy fuertes respecto a confidencialidad de la información. Lo mismo se hace con el outsourcing. Los contratos de outsourcing yo considero que son mucho más fuertes y son mucho más blindados que un contrato laboral. Entonces, uno es eso. Lo otro es a veces desconocimiento. Las personas creen que al contratar outsourcing van a gastar mucha más plata y es totalmente lo contrario. Está demostrado que al contratar outsourcing, las compañías están ahorrando entre un 20 y un 50% de los costos operacionales, por un lado, pero por otro lado están obteniendo resultados mucho más rápidos que cuando se hace la labor internamente. Quiero complementar ahí algo sobre el outsourcing. El problema del outsourcing es que hay una falta de conocimiento de cómo funciona el outsourcing. Las personas o los empresarios que quieren hacer un outsourcing tienen el miedo o el temor, como dijo Juan Carlos, de perder el control de su empresa. Pero adicional a eso, si son personas que no han sabido delegar en sus propias empresas, no van a poder saber delegar en un outsourcing. Entonces, ese miedo de delegar hace que las personas también tengan miedo de salir al mercado o darle a un outsourcing afuera de sus empresas por ese mismo miedo de delegar. Siempre se quiere tener todo en un solo núcleo y si no se sabe delegar es cuando viene el problema de los grandes costos y de los grandes descalabros. Es muy importante cuando se hace el outsourcing. De hecho, nosotros tenemos aquí en la fábrica, como tú decías, Nike, Adidas, que manda a maquilar afuera, nosotros igual, para poder crecer, en vez de comprar maquinaria e invertir, tenemos ciertas materias primas que nos las hacen por fuera para poder después transformarlas en la fábrica. Pero eso tiene uno que tener mucha confianza y saber a quién le está dando el outsourcing, porque también hay muchos outsourcing que quieren es entrar, robarte tu información y luego desaparecen. Como pasa muchas compañías, sobre todo aquí en Estados Unidos, la desaparición de compañías de outsourcing en unos años fue impresionante y se llevaron información de muchas empresas. Por eso el outsourcing hay que saberlo hacer y con quién hacerlo, investigar muy bien quién es la empresa de outsourcing. Así es, y sobre todo blindarse también muy bien legalmente. Los contratos que se firman entre quien presta el servicio y quien recibe el servicio tienen que ser muy claros, muy bien sustentados bajo el marco legal, en donde las dos partes se comprometen a tener confidencialidad absoluta de parte y parte en la relación que se establece. Yo iba a hacerles un comentario porque hoy estamos, hoy estamos a través de la Colombian American Chambers of Commerce desde Miami. David tiene empresa en Miami, Ofan tiene, está ubicada en Colombia, pero también tiene sede en los Estados Unidos. ¿Cómo manejar esos temas contractuales, digamos, en este tipo de negocios de outsourcing? Porque finalmente hay muchas cosas que se van a hacer a través de línea, del sistema, del internet, que pues gracias a Dios en el último año y medio pues esto se ha venido modernizando, pero ¿cómo lograr cerrar esa brecha de que yo te conozco y tú me conoces y que nos confiamos mutuamente en la información a sabiendas de que mi información está segura contigo y que lo que tú me entregas también está seguro conmigo? Porque es tanto del que entrega el outsourcing como del que maneja los temas tecnológicos. ¿Cómo lograr cerrar un poquito esa brecha? Mira, la brecha es muy sencillo de hacer de allá para acá, porque aquí en Estados Unidos los contratos y las leyes son bien sencillas para poder uno blindarse con eso. El problema es blindarse en Colombia. Las leyes en Colombia son tan extensas que una persona de aquí blindarse con alguien en Colombia es bien difícil. Y te pongo un ejemplo, cuando nosotros hicimos un contrato con Ingredión Colombia, quien nos hace una premezcla especial para nosotros. Ellos, el primer contrato lo mandaban de 46 hojas con todas las leyes de Colombia
Y yo les contesté muy fácil, es que a mí no me sirven las leyes de Colombia, porque lo estamos haciendo en los Estados Unidos. Entonces, el problema en Colombia, para uno brindarse y tener la confianza de Colombia, son las mismas leyes colombianas. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, por eso en el caso nuestro, es cierto que nosotros operamos en Colombia bajo el marco colombiano para nuestros negocios que operan en Colombia. Pero nosotros tenemos la compañía constituida en los Estados Unidos y trabajamos en los Estados Unidos bajo las leyes americanas. El tema entre OFAM Colombia y OFAM USA es un tema interno de nosotros los socios, pero no los clientes per se o nuestros usuarios no se ven afectados por los temas, porque trabajamos bajo la legislación de cada país. Yo quisiera irles haciendo unas preguntas porque desafortunadamente aquí como en la televisión el tiempo va corriendo. Y es, David, si uno quisiera darle un consejo a un empresario, llámese industrial, llámese una empresa de servicios, llámese una empresa comercial, y donde te dijeran, David, ¿qué hago yo para dos cosas? Uno, para ser exitoso en la Florida, digamos, o en los Estados Unidos. Y voy a hablar en generalidad en los Estados Unidos. ¿Qué consejo le darías? Y dos, una vez yo me establezca ya, ¿cómo hago para llevar mi empresa a otro nivel? Dos consejos cortos. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo hago para ser exitoso? Eso es sencillo y no es sencillo. Lo primero es saber qué es lo que quiero hacer y buscar un nicho de mercado en el cual yo me sienta cómodo para ingresar. Pero para yo poder ingresar y ser exitoso tengo que ser perseverante. La persona que no es perseverante en lo que va a hacer es mejor que no lo haga. Pero de esas gentes tenemos muchos. Y no solamente gente, sino tenemos grandes empresas colombianas que han venido aquí, que no han sabido ser perseverantes y no han sabido por dónde meterse, por no escuchar. No han durado 2 o 3 años. Y son grandes empresas, han perdido muchas fortunas por no ser perseverantes, por no conocer el mercado, por querer traer la forma de trabajar en Colombia a los Estados Unidos. Entonces, si un colombiano que viene aquí, o un limeño, o un brasilero, quiere venir aquí a traer la forma de trabajar de cualquiera de esos países, créeme lo que no va a ser exitoso. La primera cosa es conocer cómo se trabaja en los Estados Unidos y ser perseverante bajo esas mismas leyes. Y seguramente triunfarás con unos buenos productos y una buena calidad. Y yo durante 20 años he mantenido mi calidad intacta. O sea, tú te comías un pan de bono hace 20 años y es el mismo pan de bono que te estás comiendo ahorita, con el mismo sabor, la misma textura, durante 20 años. Entonces, es mantener tus calidades y tu propósito de triunfar siempre perseverante. Por la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo llevar todo éxito a otro nivel? Ahí es donde nos integramos con Juan Carlos, en que vamos a llevar esto a otro nivel, creemos una plataforma, se creó la plataforma y les recomiendo para llevar a otro nivel su empresa, hablen con Juan Carlos con el nuevo programa SCORE. Bueno, ahora le tocó a Juan Carlos, pero yo se la voy a cambiar a Juan Carlos. No te la cobro. De otra manera, ahí está cobrando David publicidad política no pagada. Juan Carlos, ¿cómo lograr que esta herramienta que de alguna manera está pensada desde una conceptualización colombiana, porque pues el back de tu operación está básicamente en Colombia, funcione en los Estados Unidos? David nos ha dado una parte del secreto y es pensar como el gringo, ¿sí? O pensar como el mercado americano más bien. Pero ¿qué más debería uno hacer? Digamos, ¿qué más debería uno hacer para que funcione y fluya? Lo primero es que ten en cuenta que yo soy más gringo que colombiano. Yo he vivido más con Estados Unidos, yo me eduqué en los Estados Unidos y tengo mi pensamiento muy americanizado. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es las ganas de hacer las cosas y de hacerlas bien. Yo siempre me caractericé desde mi juventud, cuando fui empleado, hace muchos años, empleado así, en mi primera compañía aquí en los Estados Unidos, la Manhattan Life Insurance Company.
Yo me acuerdo que a la semana de haber ingresado a la compañía, yo detecté que había un tema que se estaba haciendo mal y logré sistematizar en cuestión de 6 meses todo un departamento. En aquel entonces todo se manejaba por computadores personales utilizando disquetes de Lotus 123. Y yo logré sistematizar el departamento de reaseguros de esa compañía, una compañía grandísima, a través de disquetes Lotus 123. Posteriormente, eso fue mi primer reto, mi primer avance tecnológico. Yo soy economista y como economista, antes que todo, pues siempre busco es cómo la mejor utilización de recursos. Esa experiencia en la Manhattan Life me permitió que mi siguiente trabajo, que fue en Tannenbaum Harbor Insurance, lograra e hiciese el primer sistema que hice yo. Yo no soy ingeniero de sistemas, pero yo solo pude hacer un sistema con el cual, siendo vicepresidente financiero de la compañía, logramos manejar toda la operación de la compañía, que eran más o menos $450 millones al mes que pasaban por mi sistema. Lógicamente, por no ser yo ingeniero, pues era un sistema, como yo decía, de mucha palanca, mucha palanquita, había que mover, pero funcionaba perfecto. Y tuve la brillante idea de viajar a Colombia y conseguir un grupo de ingenieros con quienes he venido trabajando en los últimos 20 y tantos años y han sido mi mano derecha en que se lleve a cabo todas las cosas que se me van ocurriendo y que a mis clientes se me ocurren también, porque no solamente soy yo. Mis clientes a veces se les ocurren o a veces yo detecto cómo se pueden hacer cosas y a través de llevar a poner sobre la faz de la tierra esas situaciones, las logramos sistematizar y podamos convertirlas en un sistema como lo que es hoy en día SCOR. Y yo voy a hacer unas preguntas porque ya me están empezando aquí a entrar preguntas. Me entraron unas a mi celular, tengo que confesarles, si alguien me está preguntando por aquí, Juanca, ¿cuánto cuesta la implementación de un sistema de estos como el que tú tienes desarrollado para una empresa mediana, por ejemplo? Porque me están contando aquí de alguien que tuvo una experiencia, se gastó un y tú lo contaste tal vez en algún momento, 4 años después no han terminado de hacer la implementación. Mira, ¿cuánto cuesta? Pues eso es muy complicado decirlo así, abuelo de pájaro, porque nos toca sentarnos, nos toca mirar exactamente cuáles son los requerimientos y las necesidades que la compañía necesita. Lo que yo sí les puedo decir es que el costo de implementación de un sistema como SCOR puede ser fácilmente un 50% del costo que incurriría una compañía al hacerlo internamente, pero con un tema adicional muy importante, que es la efectividad y los tiempos en que se va a llevar. Nosotros, SCOR para David, que era un sistema totalmente nuevo, virgen, porque eso no lo teníamos, nosotros estábamos especializados en temas de servicios, y lo que se hizo fue para el sector real, ya la parte industrial, gastamos un año de trabajo, que, como les digo, a pesar de estar en Bogotá y acá, no fue una barrera para que las cosas se pudieran llevar. Un año exacto gastamos, desde el punto cero hasta que el sistema quedó funcionando al 100%. Entonces, el costo nos toca sentarnos y mirar exactamente cuáles son las necesidades, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, y yo les garantizo, eso sí, que los ahorros van a ser altísimos, pero sobre todo los resultados, que es lo más importante, van a ser palpables en un corto tiempo. Y una pregunta atada a ese punto, porque me la preguntan también aquí, y es, ¿cuánto está estimado más o menos que pueden ser los ahorros, bien sea en costos o en gastos, porque yo sé que es distinto, que se pueden tener con la herramienta? Más o menos unos rangos que de acuerdo a la experiencia por los sectores en los que COFAN se maneja, se pueden mover, más o menos. Entre un 20 y un 50% de los costos operacionales se pueden reducir con una plataforma que esté totalmente integrada. Recuerden, esto es un sistema integrado, todo en una sola plataforma.
que apoyada por apps le permite inmediatez a la gerencia de la compañía de conocer cómo va su empresa. Un último tema para los dos para terminar. David, hoy, septiembre del 2021, ¿qué crees que va a pasar? Digamos, ya estamos a 3 meses de culminar este año, ya se empieza a ver reactivación. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con el futuro de tu empresa? Hoy septiembre, uy no, ese mes de septiembre es muy negro, pero a ver, te digo, no, la empresa, esperamos que de aquí a diciembre nos entren unas 3 o 4 máquinas nuevas. Estamos terminando de tecnificar varias líneas de producción. Tenemos unos muy buenos ventas en este momento proyectadas para el otro año sobre 3 productos esenciales que tenemos, que son pan con queso, el pan de bono y los palitos de queso, sin desconocer los otros productos que están creciendo, como el croissant y el croissant de chocolate. Pero digamos que esos 3 productos los estamos tecnificando de una manera para llegar a un nivel, ya a niveles de lo que necesitan los Estados Unidos. Es decir, de producción en masa para entrar en canales de masa. Entonces creemos que la empresa desde hoy, septiembre del 2021, y si el próximo año volvemos a hablar en septiembre del 2022, estaremos a un nivel mucho más grande y lógicamente siempre apoyados por esta herramienta que nos ha brindado OFAM, que es SCORE. Vamos a poder medir cada de las cosas. Creemos que el crecimiento va a ser por lo menos de un 25-30% de un año a otro. Siempre, lógicamente, que las cosas no cambien, no sabemos qué puede pasar políticamente en ninguna parte del mundo, la pandemia, la no pandemia, en situaciones normales eso es lo que debería pasar. Y Juan Carlos, en materia ya de desarrollos y de tecnología, ¿qué cosas nuevas se vislumbran? ¿Qué cosas se vislumbran? Hay un tema que nosotros no hemos todavía tocado y que es mi proyecto para comienzos del año entrante, y es poder meterme en un tema de recurso humano. Aquí en los Estados Unidos existen muchas compañías que manejan recurso humano especializadas en ellas, pero son sistemas que son externos, y lo que yo quiero es, sobre la misma plataforma de SCORE, poder tener todo integrado. Y es un tema que esta mañana casualmente lo estaba hablando aquí en Jalpan de Yuca, de empezar ya a tecnificar todo lo que es la administración del recurso humano, que va a ser parte integral de los costos unitarios de cada uno de los productos que se procesan acá. Bueno, muy interesante, creo que eso, y hay otra bomba, pero eso ya es un tema para Colombia inicialmente, que es una pasarela de pago, que esperamos ya antes de finalizar el año tenerla en el mercado como una prueba, y que creemos que podría ser una nueva forma de transar sin ser un criptoactivo, porque eso no es, pero es una plataforma totalmente transaccional, totalmente segura, por encima de los estándares de seguridad que existen hoy en día en el mercado, y que creemos que puede ser una cosa interesante. Muchas gracias. Ahora sí, Margarita, creo que tú tienes las preguntas. Claro que sí, Ana. Tengo algunas preguntas. En todo caso, les recordamos a todas las personas que nos están viendo en este momento que nos pueden seguir haciendo algunas preguntas en el chat, tanto por Facebook Live como por Zoom, y nosotros con mucho gusto se las transmitimos a David y a Juan Carlos. Nos preguntan, David y Juan Carlos, me gustaría saber cuál es el principal reto que hay que superar en la implementación de estos outsourcing con tecnología. ¿Ustedes qué les recomendarían? El personal que trabaja en la empresa, como le dije antes, la gente no le gusta el cambio, y hay que, sinceramente, estar encima de ellos, imponiendo prácticamente para que las cosas se hagan. Ese es el reto más grande que hay. Perfecto. Ese reto, y lo otro es que nunca se les olvide que la gente es reacia al cambio. Entonces, cuando hay un cambio, la gente siempre va a ser reacia y no va a querer hacerlo. Y ese es uno de los mayores
problemas que enfrenta cualquier nuevo sistema que se vaya a implementar. Claro que sí. Una de las otras preguntas que nos hacen es, en cuanto a la estructura de seguridad de información, ¿qué garantías brinda SCORE, Juan Carlos? Nosotros tenemos la plataforma, está totalmente blindada, es un desarrollo muy robusto. Contamos con certificaciones ISO 27001, que es todo el tema de seguridad de la información, y nuestros servidores reposan en un centro de altísima seguridad aquí en los Estados Unidos. Lo tenemos aquí precisamente por un tema de seguridad. Perfecto. Nos preguntan, ¿en qué otros sectores está OFAM y cómo los contactamos aquí en Estados Unidos? Sí, mira, nosotros manejamos el sector de la educación, el sector de servicios públicos, el sector de servicios privados, el sector asegurador, el sector comercial y el sector industrial. Y aquí en Estados Unidos, el teléfono, Ámbar, por favor, ¿me puedes poner la última slide? Ahí están los datos de donde nos pueden conseguir. Tenemos operación en Colombia, en Panamá y en Estados Unidos. En Estados Unidos es el 305-529-3909 o al 305-815-0148, que es mi línea personal que está disponible 724-365, diferente a la 3909, que es horario de oficina. El mío sí es 724-365, nuevamente 305-815-0148. Listo, perfecto, Juan Carlos. En todo caso, les recordamos a todos que si tienen alguna duda, se pueden contactar también por la Cámara de Comercio Colomboamericana aquí en Miami, al 305-446-2542, o por las redes sociales, y nosotros con mucho gusto les enviamos la información de SCORE, de la empresa de OFAM del señor Juan Carlos Maldonado, igualmente de David Alfandari, si ustedes quieren tener en su casa esos deliciosos productos, también nosotros con mucho gusto les damos la información y dónde pueden conseguirlos fácilmente. Yo creo que, Ana, ya hasta ahí van las preguntas. Señor Ricardo Trivín también nos acompaña. No sé si Ricardo tenga alguna otra pregunta. Bueno, creo que Ricardo se nos perdió un poco. Igualmente les recuerdo a todos que este webinar queda grabado en nuestro Facebook de la Cámara de Comercio y va a estar también en nuestro canal de YouTube para que lo puedan compartir con otras personas. Muy interesante y muchísimas gracias, David y Juan Carlos, por tan excelente información que nos va a ayudar a más de uno. Muchas gracias a ti, Margarita. Muchas gracias, Margarita, y bueno, estaremos a disposición de ustedes para contestarles cualquier pregunta que les llegue por WhatsApp o por alguna otra vía. Claro que sí, Ana Patricia. Gracias a todos. Gracias, Margarita, gracias, David, gracias, Juan Carlos. Y un feliz resto de día para todos. Un resto de días a todos. Dime, Juan Carlos, tranquilo. No, que igualmente un buen fin de día para ustedes y tenemos weekend largo, entonces que la pasemos rico en este fin de semana, que afortunadamente aquí no tuvimos los estragos que se están presentando en este momento en Nueva York, entonces aprovechemos que el clima ojalá nos ayude. Así será. Claro que sí. Y si quieren conocer personalmente a David y a Juan Carlos, van a estar con nosotros el próximo 23 de octubre en la gala de los 45 años de la Cámara y todos están cordialmente invitados para cualquier duda que tengan con referente a la plataforma o con referente a algún producto del señor David. Ricardo, estás con nosotros acá. Estás en mute. Sí, un abrazo a David, Juan Carlos, a Ana Patricia. Realmente es un gusto muy grande. Además, ustedes son una enseñanza, ¿no? Una enciclopedia de tecnología y de las cosas que se hacen bien. Y David es un emblema muy grande de nuestra comunidad, a quien queremos todos y que nos enseña también muchas cosas. Un día antes, David, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias. Chao. Gracias, Ricardo. Vamos a dejar con un corto todos. video. Los dejamos Claro que con un corto video que ya lo van a transmitir. Una feliz tarde para todos y gracias por contactarse aquí en este webinar. Un saludo.
Gracias, Chao. buen día. Les dejamos con el video, gracias. Day-to-day business may cause way too much stress and headaches. Have you ever asked yourself if you have good control over the buy and sell processes of your products or services? Ofam, outsourcing and technological solutions company, has developed for you and your business a powerful tool. Development in the industrial sector that by means of apps and a web platform allows you to automate, integrate, control, and systematize all the productive and commercial processes for your business. So how does it work? In just one platform, you can buy, sell, control, produce, and manage the whole process of your company. In that way, you can have total control over your operation online and in real time, from anywhere in the world, 24 hours a day, 7 days a week. What are you waiting for to add our industrial development to your business? Contact us and start saving time for you, your family, and yourself. Ofam, the ally that your company needs. Day-to-day business may cause way too much stress and headaches. Listo, muy bien. Mijo, muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Hemos terminado. Muchas gracias.